Compañeras, ya hay integrantes del equipo 1 aquí presentes. Me preocupa que no esté. Yo les dije que la parte de la exposición es muy importante, que requiere puntualidad. Yo sé que todavía faltan, bueno, según mi reloj, 3 minutos. No sé cuántos les falten a ustedes. Pero, a ver, aclárenme ahorita. Brenda, sé que eres el equipo 2. Bueno, aquí tengo anotados quiénes son el equipo 2. Está Joana, ¿Sí? está conectada Joana, Pues, Ana, Rocío y yo, del 2. ok. Y ya entró Alexis y ya no tarda también Yesenia, ya estaríamos completos el equipo 2. Entonces empezaríamos con el equipo 2 para no perder tiempo, porque si quiero empezar bien puntuales. De todas maneras, la videoconferencia se va a quedar grabada. La clase pasada me decían que 5 minutos era muy poquito para hacer una exposición por cada integrante. Yo sé que es bien poquito, pero vamos a tener nada más 3 sesiones. La primera ya pasó, vamos a tener esta y la otra. Y contando los 90 minutos que tenemos, pues estaba haciendo ahí las divisiones del tiempo, y máximo podemos tener 6 minutos si es que empezamos en tiempo y forma con la exposición. 6 minutos para cada uno de ustedes. Yo ya tengo aquí anotados sus nombres. No se tiene que presentar el equipo, vamos a ahorrarnos esa parte de la presentación. Nada más cuando empiecen con su exposición, como yo todavía no me, aunque ahí dicen los nombres de ustedes, pero de todas maneras díganme Brenda y yo ya voy a hacer las anotaciones de la participación de Brenda, porque no quiero que se me asusten, pero para mí va a contar mucho la exposición, y va a contar mucho también. Hoy no vamos a tener la oportunidad de hacer comentarios, pero la próxima sesión sí vamos a tener la oportunidad de hacer comentarios. Y yo le platicaba a Alexis que dependiendo de su participación en comentarios esos que hagamos de las exposiciones, y también lo agrego, de su participación en los foros después de cada una de las sesiones, y su participación en cada una de las unidades, yo les voy a exonerar el trabajo final. ¿Qué significa eso? Pues que no lo van a hacer, pero yo necesito saber que sí se hayan quedado con elementos. Por eso en la exposición en los foros no quiero que me hagan una cosa chiquitita, pues sí quiero que ustedes ahí pongan todo lo que les ha impactado de cada una de las exposiciones en las unidades que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Según mi reloj, ya son las 7 en punto. Entonces, si está el equipo 2 aquí completo, pues yo creo que vamos a empezar con el equipo 2. Yo sé que lo ideal era empezar con el 1, pero les digo, no nos podemos dar el lujo de perder minutos que son muy valiosos. Entonces estaríamos empezando con ustedes y al final concluiríamos la sesión del día de hoy con el equipo 1. Si tenemos tiempo al final, estaríamos reforzando. Les vuelvo a mencionar, vamos a tener 6 minutos por cada uno de los participantes para que hagan su participación. Entonces, el tiempo es para el equipo número 2. Esperen, maestra, tantito, es que está aumentando Jenny, que por andar apurada, porque la estamos presionando, se le cayó la compu. Esperen a ver si logra conectarse por el teléfono. Jenny ahí está. Y Pásate, Jenny. Yesenia Torres está con nosotros Eso, también. Jenny. Neiva, pero no ha llegado tampoco, parece. Ya está por conectarse, que estamos en el grupo. No sé si gusta, maestra, podemos empezar. De todas maneras, ellos van más adelante con la Pues exposición. igual, También, si van más adelante, de todas maneras ya es una misma presentación, ¿verdad? La que tienen. sí, Sí, Solamente una persona va a compartir pantalla, pues. sí. Muy bien. Bueno, entonces empezamos con el equipo número 2. Hola, buenas tardes a todos. Compañeros, maestra, nosotros somos el equipo número 2. Nos tocó exponer la unidad 2, pasos de la adquisición del lenguaje. Vamos a comenzar.
Los siguientes temas que trataremos en nuestra presentación, los factores que influyen en la adquisición del lenguaje, que es la madurez neurológica, fisiológica, perceptiva, observación, imitación, interacción y juego. La fase prelingüística, la fase lingüística, la relación con el entorno y su influencia en la adquisición y desarrollo del lenguaje, los mecanismos de la adquisición e incremento de vocabulario, y por último veremos un poco de los trastornos del lenguaje, causas y consecuencias. Mi tema es factores que influyen en la adquisición del lenguaje. El lenguaje verbal o habla no es una cualidad que viene con el nacimiento, sino que el niño lo adquiere laboriosamente durante la infancia, eso convirtiéndose en un instrumento importante y fundamental para la comunicación y la actividad cognitiva. Que todo el ser humano, si se encuentra en perfecto estado, su proceso de adquisición del lenguaje, será favorable. Existen ciertas etapas para la adquisición del mismo, y esta se divide en 6 etapas, que es la etapa preverbal, que esta se da desde el nacimiento hasta el inicio del lenguaje, que son los primeros 3 meses de vida. Y esa es la manera en que el bebecito se va comunicando, y es por medio del llanto o otras señales cuando él tiene hambre, está molesto, tiene sueño o quiere caricias, cariño. Otra de las etapas comienza de los 3 meses a los 12 meses de edad, que es la etapa del balbuceo. Con sonidos, el niño repite y los practica, que es cuando se empieza a despertar la intención de querer hablar, que esa sería la adquisición del lenguaje. Al año de edad, el niño comienza a producir los sonidos de manera secuencial. En ese periodo inicia la verdadera etapa verbal. Cuando ven algún cachorrito, alguna mascota, empiezan a imitar los sonidos o a referirse a dichos objetos o cosas. Con la imitación del adulto, claro está, si tiene una buena estimulación temprana, eso se da desde antes de que el bebé nazca. Es por eso que nos dicen que tengamos una buena pues prenatal, cuidados, que se les den estimulaciones, ponerles música, hablarlo, acariciarlo, todo es un proceso para que esta adquisición, cuando llegue el momento exacto, se adquiera de manera correcta y no se dañen algunos órganos. 1 a 2 años. Te voy a interrumpir más para pedirles a todos que apaguen sus micrófonos, por favor, se escucha audio, se escucha ruido. Ya nada más cuando les toque participar, pues los activan para escuchar bien a Ana. Ok, continúo. De 1 año a 2 años se producen las primeras palabras que se refieren a nombres de objetos. Es aquí cuando es muy común escuchar a los niños dirigirse al perro, al gato, pero lo hacen por medio de sonidos, el guau guau, el miau, el carro que hace el rum. Es por esos medios con que los niños transmiten su lenguaje. De 1 año y medio a 3 años comienza ya la estructura de frases. Es aquí cuando el niño quiere agua, quiere comida, quiere ver la tele. Mediante sus posibilidades, él comienza a entrelazar palabras, algunas veces no con la coherencia debida o no combinando las frases adecuadamente. Ya después de los 2 años, a los 12 años, es la época de la iniciación del lenguaje. Y es aquí cuando el niño va descubriendo y adaptando su propio lenguaje en torno a su ambiente. Aquí también es donde él va descubriendo su lengua, la forma en la que se va a comunicar con su sociedad y con sus familias. A partir de los 8 a los 12 años de edad, se logra la adquisición completa del repertorio lingüístico, de la fonología, el léxico y la gramática. Aquí ya es capaz de realizar estas conversaciones también que nosotros vamos teniendo y de comunicarse de una manera más estructurada y más compleja. La madurez neurológica es el desarrollo psicomotor. Esta implica todos los cambios que tenemos en las habilidades motrices, cognitivas y emocionales y sociales del niño. El periodo fetal hasta a la adolescencia, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior, que esto es muy importante, que reciban una estimulación temprana, que haya una estimulación prenatal
para ayudar a que todos estos órganos vayan teniendo una maduración, para que cuando sea la etapa de cada una de ellas estén reforzadas y hay una buena comunicación. Y esas se dividen en 3 que tienen relación con varios factores. Las más fuertes o de las que dependen son las biológicas, las escolares y las ambientales. En las biológicas tenemos lo que es la herencia, el sexo, la producción de neurotransmisores. En las escolares son los procesos personales de aprendizaje, entre la velocidad, la atención y la depresión, que todo coordine con lo que estamos aprendiendo y comprendiendo. En las ambientales es la estimulación, los estilos de familia y el desarrollo socioafectivo propio. Es como les comentaba, si no hay una buena estimulación, si la familia no aporta y no lo ayuda a que vaya desarrollando su lenguaje, es imposible que se logre esta maduración. En la fisiológica es en el procesamiento del lenguaje y aquí intervienen numerosos órganos y áreas del sistema nervioso central, que si se ve alguna afectación en él, es muy imposible que se logre una buena adquisición del lenguaje. También se pueden tener muchos factores que impidan que la persona o el niño en este caso se comunique de manera adecuada. Si tienen alguno desde el tronco cerebral hasta la corteza, involucrando principalmente es el hemisferio izquierdo, que es el encargado de la lenguaje. La adquisición del lenguaje requiere un equipo biológico completo que funcione adecuadamente, ya sea que estemos conectados a la audición, la visión, la caja torácica, la laringe, la cavidad bucal, la lengua, los labios, y debe de haber un desarrollo correcto de todos los órganos bucofrantorios, sensoriales, y esas las estructuras nerviosas centrales también, que son las capacidades intelectuales y una afectividad adaptada. Si alguna recibe alguna alteración o dificultad de formación, esta no va a ser posible para que llegue a su adquisición completa. Muy bien, la que sigue no las voy a estar interrumpiendo para no perder tiempo, pero muy, muy bien tu participación, Joana. Gracias. Compañera, no te escuchamos. Rocío, está tu micrófono silenciado. Disculpen con los nervios, no Es que se veía que hablabas. Adelante, compañera. Ok, bueno, como les decía, que concluyendo con el primer tema de los factores que influyen en el lenguaje del niño, es maduración perceptiva, que es el sistema sensorial, es el que permite la percepción de los estímulos del entorno. Está constituido por órganos especializados como lo son la vista, el oído, el tacto y el gusto y el olfato. Esto quiere decir que el sistema sensorial es el que permite llevar información al cerebro, y es decir, que hace como una impresión de lo que el niño ve, toca, o en este caso, o por medio de alguno de esos sentidos que ya los mencioné anteriormente. Dice, un buen estado de los distintos sentidos proporcionará una correcta interpretación de lo percibido, así como su adecuada elaboración simbólica. Estos sentidos son muy importantes en esta etapa de maduración perceptiva. ¿Por qué? Porque si un niño, por ejemplo, no tiene bien desarrollada uno de estos, los más comunes o que podrían afectar en el proceso del lenguaje, podría ser la vista y el oído, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque si un niño no ve correctamente o no escucha, pues se le va a dificultar pues hablar o tener una comunicación. Las alteraciones a este nivel ocasionan dificultades para el reconocimiento discriminacional e integración del lenguaje, afectando el proceso de comprensión y a la duración simbólica de los estímulos y los códigos lingüísticos, lo que anteriormente les mencionaba. Por eso es muy importante la maduración. El siguiente punto es la observación. Dice que es el punto de partida para la comunicación y el lenguaje. La observación dirigida a reconocer un objeto, utilización de diferentes fases
a fijar la atención a un acontecimiento y sacarles múltiples posibilidades impresivas o expresivas. Esto quiere decir que la observación, como lo muestra la imagen, nosotros viendo una imagen o observando algo, mediante la observación puede haber múltiples formas de vista dependiendo de cada uno de los niños en ese sentido. La observación es importante para la explicación de palabras genéricas, abstractas, también de adverbios y preposiciones. En este sentido, de la última parte de la observación y de las palabras genéricas o abstractas, es más para niños, por así decirlo, niños de primaria en adelante. ¿Por qué? Porque los niños en primera infancia, pues apenas empiezan con palabras básicas. La imitación. Para aprender a hablar, el niño necesita un modelo. Así aprende el lenguaje que oye. Existen ciertos errores que indican que el niño es capaz de elaborar ciertas reglas en el uso de sus verbos irregulares, pero correctas en los verbos irregulares. Por ejemplo, hay unos niños que imitan a sus papás o a las personas que les rodean y ellos dicen, por ejemplo, decir sí, silla, y es silla, pues entonces a ese tipo de, por ejemplo, a ese tipo de palabras, pues los imitan y ellos como no comprenden todavía ese proceso, pues lo van a decir igual. Para que el niño imite ciertos modelos, es preciso que sepa procesar, almacenar información relativa y las conductas sociales que prevea las circunstancias de ciertas acciones y controlar su conducta personal. Es por eso muy importante que nosotros como futuros docentes pues tengamos una habla correcta y un ejemplo para los niños, porque nos imita. La interacción. El niño clasifica, analiza, establece relaciones, debe operar activamente la forma concreta e inductiva con el mismo lenguaje. Así conseguirá capacidad mental a la imitación, el interés por comunicarse. Es una característica de la relación adulto y niño. Es lo que anteriormente les comentaba, que se debe dar la interacción entre el adulto y el niño, y de ahí pues parte también la fomentación del lenguaje. Deben adaptarse a la capacidad de comunicación del otro y se desarrolla a través del diálogo del niño y el adulto, como la imagen lo muestra, pues es como el niño también va a desarrollar más fluidamente el lenguaje. Otro punto importante de estos factores para el lenguaje es el juego. Brunner, pues quisiera decirles un poquito, a lo mejor no lo conocen, pero fue un psicólogo estadounidense que tuvo aportaciones en la psicología cognitiva y en la psicología educativa, tuvo algunas aportaciones, y él menciona respecto al juego que la relación entre el juego y la adquisición del lenguaje, y describió que las interacciones entre el adulto, los objetos y el niño. El adulto y el niño se implican para elaborar procedimientos que asignen la interacción, es decir, que mediante la interacción el niño con el objeto y el adulto pues ayuda mucho a favorecer el lenguaje. El interés de estos juegos está en las relaciones sociales, esta en consonancia con los usos del lenguaje. Dispone de un centro de interés, analiza objetos, realidades. Por eso hay que cuidar los modelos de los adultos. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos la forma de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, porque nosotros somos para los niños y como futuros docentes, pues unos superhéroes, por así decirlo. Muchas gracias. Muy bien, justo el tiempo. Tema número 2, fase prelingüística. Estos son algunos de los puntos que a mi ver me resultaron importantes. A esta fase también se le conoce como preverbal. Otro punto es que comprende los primeros 10 a los 12 meses. También que es de tipo afectivo y gestual. La palabra debe acompañar al gesto. Y sobre todo que esta fase influye de manera determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística.
A esta fase preverbal, pues como su palabra lo dice, se menciona que es justo antes de que el niño empieza a pronunciar sus palabras. También en esta fase, los niños empiezan a descubrir los sonidos, que empiezan a ser divertidos para ellos, pero también es muy importante remarcar y recalcar que también se tome en cuenta bajo qué situación está cada uno de estos niños y bajo qué características se encuentran, mejor dicho, porque pues algunos pueden tener alguna problemática o simplemente no estar con su mamá, etcétera. Cada uno avanza a su ritmo. En el siguiente punto, vemos que se comprende de los primeros 10 a 12 meses, iniciando con el gorjeo, que es del segundo al tercer mes, que son sonidos guturales. ¿Qué significa esto? Que son sonidos que vienen de la garganta o al final de la garganta, como se escuche mejor o lo entiendan mejor. De 5 a 6 meses es la combinación de sonidos vocálicos y consonánticos, que a esto se le llama balbuceo. Los gestos vienen del 8º al 12º mes. Ya empiezan los niños a esta edad a señalar, a hacer gestos en su carita, a decir adiós. Y después de los 9 meses, los niños ya establecen sonidos fonéticamente relacionados con lo que escuchan o lo que oyen que habla la demás gente. Esto quiere decir que ya son capaces de formar a lo mejor palabritas o decir 2 palabras juntas, etcétera. Siguiente, compañera. Hola, ¿me oye? Sí, sí te escuchamos. ¿Ya terminaste, Neiva? En la importancia de lo afectivo, cuando estuve investigando sobre esto, me llamó mucho la atención. ¿Sí? Ay, perdón, creí que alguien había hablado. Que encontré esta información y se me hizo súper importante, que es sobre una investigación en la importancia de lo afectivo, que dice que se hizo durante 20 años en el laboratorio de psicología de la UNAM. Este estudio lo hicieron haciendo procesos detrás del habla de los niños y viendo cómo ellos aprendían a decir palabras y a elaborar frases. Esta investigación abarca desde el habla y abordan la relación de los niños con sus papás para obtener información sobre las palabras y frases que utilizan desde pequeños. Y se dieron cuenta con esta investigación que al ser cuidados por sus padres sensibles, o sea, que los padres sean pues comprensivos, que los apoyen y todo esto, los niños dicen sus primeras 50 palabras antes y desarrollan más rápido sus habilidades de aprendizaje y de autorregulación emocional. También viendo la importancia de lo gestual, se puede ver que los niños desarrollan los gestos simbólicos, como ya lo han dicho mis anteriores compañeras y en las anteriores diapositivas, que ellos a través de la imitación de los adultos y en especial de sus figuras significativas, crean de manera espontánea sus gestos. Y esto lo utilizan como manera de darle una vueltecita al que todavía no pueden comunicarse por medio del habla, o sea, de decir palabras y esto. Desde la perspectiva de que los gestos permiten establecer una puente de comunicación con el niño hasta la aparición del habla, y que incluso cuando ésta aparece, no todas las palabras tienen el mismo nivel de dificultad, y por lo tanto con el gesto, como lo decía ahorita, se pueden apoyar y después se puede decir correctamente y puede ser comprendido. A ver, disculpen, creo que tuve una falla técnica. No se pone la otra diapositiva. Permíteme tantito, maestra.
Creo que mi computadora se trabó. Mándame por WhatsApp la presentación para yo tenerla aquí también, y al equipo número 1 también mándemela por si llega a pasar esto, no podemos perder minutos. Ay, no. La verdad es que estamos en contra del reloj. Y... Deja de compartirla, Brenda. La comparto yo. Ok. ¿Quién la va a compartir? Neiva, Joana. te voy a dar un minuto más, Neiva, a ti, porque ya es más sobre tu tiempo. Sí. Ya nomás para que cierres tu ¿Te va a compartir? Joana, permíteme tantito. La 16, compañera. Perdón. Listo, ¿ya pueden verla? Sí, ya. Nada más, no sé si puedas hacerla un poquito más grande. Listo. ¿Sí puedes verla bien o se ve chiquita? Así está bien. El siguiente punto es como la importancia de que la palabra debe acompañar al gesto. Durante esta etapa, la comunicación que establece el niño es con su medio familiar, especialmente y particularmente con su madre, y es de tipo afectivo y gestual. Para estimularlo lingüísticamente, la madre puede utilizar junto con el lenguaje afectivo y gestual el lenguaje verbal. O sea, mientras ella está pues dándole cariño y todo, ella sí puede estarle hablando, pues obviamente los niños comprenden, aunque ellos no se puedan expresar de la misma manera. La palabra debe acompañar siempre el gesto y las actividades de la madre con su hijo. Y el siguiente punto es la importancia y cómo influye de manera determinante el desarrollo posterior de la comunicación lingüística en esta fase. Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de relación. Es básicamente la interrelación entre el niño, el adulto y lo que se genera entre ellos. Desde cómo se adapta e integra los estímulos dados por el medio, cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, si comparte estados afectivos, si comparte conductas con otro, por ejemplo, mirar entre los dos un tercer elemento, una persona compartiendo así los significados. Todo lo anterior garantiza que en el niño la reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues todo lo que el niño va descubriendo, más el afecto y el apoyo que le da el papá, es como descubrir un mundo nuevo y le da más oportunidad de que desarrolle más rápido su comunicación lingüística. Gracias. Una vez, buenas tardes, soy Yasmín, Ana Jazmín. Una vez que concluye lo que es la fase prelingüística, sigue lo que es la fase lingüística. Esta abarca lo que es el nivel fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Esta fase inicia pues con la expresión de la primera palabra, a lo que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje, cargado de un propósito. No se escucha, Ana. Ana, no se escucha. Cuando ya el niño primero se le viene a su cabecita lo que va a decir para poderlo externar. Existen diferentes características. Por ejemplo, de los 12 a los 18 meses ya hay una pronunciación de las primeras palabras, ya con su significado. Hay más capacidad comprensiva y expresiva.
La pronunciación puede ser más clara. Por ejemplo, puede ser más clara ya, por ejemplo, cuando le dicen a la leche, dicen cheche, tete, al agua, aba, etcétera. Utiliza una o dos palabras para indicar una persona o un objeto. Su vocabulario más o menos como de 4 a 6 palabras más sería. Ya cuando entra a lo que son los 18 meses, a los 24 meses, ya pronuncia sin errores lo que son las vocales. Comienza a usar otros sonidos ya de la lengua, a incrementar sus sonidos. Distingue ya de lo femenino a lo masculino. Utiliza la tercera persona para referirse a sí mismos, es cuando hacen eso los niños. Es capaz de pedirnos los alimentos ya por su nombre, agua, la leche, papa, cositas de este estilo. Emite onomatopeyas de animales, transportes, por ejemplo, para decir el carro, el rum rum, para decir el gallo, el kikiriki o alguna cosa de esas. Al final de la etapa el vocabulario será más o menos como de unas 50 palabras en este periodo. Posteriormente, de 2 a 3 años es cuando ya aparece el lenguaje telegráfico. También se pueden agrupar objetos por familias, por ejemplo, cuando los niños ya empiezan a agrupar cosas por colores o semillitas o objetos que tengan a su alrededor. Conocen conceptos como dentro de, grande, guapa, hermosa, cosas de ese estilo. También sabe pronombres como yo, tú, ella. Aparece mucho el juego simbólico y hace inflexiones en su voz para hacer preguntas. Por ejemplo, mi pelota, tu casa, cosas por más o menos de este estilo. Aparece, también comienza a usar lo que es el plural. Se produce la explosión del lenguaje. El vocabulario ya aumenta, amplía de 250 a 900 palabras y mezcla lo que es la realidad y la ficción. Tienden a ser muy creativos en esta edad los niños. Hacen enunciados ya con 3 palabras más o menos y su habla se vuelve ya un poquito más precisa. Ya cuando pasan de los 3 a los 4 años, sale del egocentrismo, del pensar nada más en ellos y ya se meten un poquito más a lo que es lo social. Mantienen la interacción con otras personas, usan los sonidos del habla correctamente, es capaz de describir objetos ya comunes, se divierte con el lenguaje y disfruta con los absurdos, expresa ideas y sentimientos, y aquí ya va repitiendo enunciados ya más largos y domina ya lo que es la gramática hasta cierto punto. Pues en la fase lingüística se da lo que es el nivel fonológico. El nivel fonológico, ¿le puedes dar, compañera? El nivel fonológico hace referencia a lo que es la emisión y el perfeccionamiento de los sonidos. El aspecto fonológico son los fonemas o sonidos que se dan en el lenguaje. Un fonema es la unidad más simple de la lengua y no es más complejo que un solo sonido como el que se representa una consonante, una palabra. Aquí simple y sencillo, al escuchar fonológico, es el sonido que emitimos con nuestra boca, con nuestra lengua, ¿sí? El siguiente es el nivel semántico. El nivel semántico, pues se refiere a la adquisición de palabras ya con significados. Los fonemas pueden combinarse para formar lo que son morfemas. El morfema es ya un fragmento mínimo capaz de expresar ya con un significado, que son las unidades de significado del lenguaje. Los morfemas pueden ser constituidos ya sea por sonidos o por palabras completas. En el semántico, al escuchar semántico, ya es cuando el niño ya tiene, al decirle una palabra, por ejemplo, no sé, el ejemplo que les pongo ahí en la diapositiva, al decirle árbol, ya el niño se está imaginando en su cabecita el árbol. Ya empieza a ver ese proceso. La siguiente fase el siguiente nivel es el sintáctico. Este nivel se refiere a la organización de las palabras en fases con significado, requiere conocimiento intuitivo de la sintaxis, de lo sintáctico o la gramática, cuyo conjunto de reglas rige las combinaciones de las palabras que tendrán significado y serán concretas para los hablantes de ese idioma. Aquí al escuchar sintáctico es cuando el niño ya logra decir una oración, una frase,
Por ejemplo, ya cuando utiliza un verbo y un sujeto, ya dice algo un poquito más amplio que la fase anterior. La última fase es el nivel pragmático. En esta, el conocimiento implícito de la pragmática es lo que indica a los niños cuándo y cómo se debe hablar. Incluye incontables reglas y normas que rigen la forma de expresión y la entonación, y todas las demás variaciones útiles que atribuyen distintos significados y que pueden variar de manera apreciable en un contexto a otro. Bueno, ¿se escuchó? ¿Sí? Que pueden variar de manera apreciable de un contexto a otro. Aquí prácticamente es cuando ya el niño pues tiene un vocabulario más amplio y esto va a depender mucho pues del contexto. Muy bien, la que sigue. Sigue Alex, ¿verdad? ¿Qué pasó con Alexis? ¿No está? Creo que Alexis no está. Déjame marcarle, maestra, es que tenía problemas con su internet, pero para prevenir esto dejó un audio de su participación. Permíteme, voy a compartírselos. Muy bien. Déjame buscarlo. Es que dice que allá en la sierra está haciendo mucho Aquí aire, estaba por llover. Ah, ¿ya estás? ¿Me escuchan? Sí, Alex, adelante. Relación con el entorno y su influencia en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Como Janet, Vygotsky y Brooke, el lenguaje es el medio fundamental de la comunicación y socialización, ya que la función comunicativa es su primordial propósito. Como todos sabemos, es muy importante saber que el lenguaje no es adquirido de una forma espontánea, ni tampoco es connatural, o sea, no nacemos con esta habilidad. Este se obtiene mediante el proceso del desarrollo y a través de la interacción. Durante el desarrollo y el crecimiento de un bebé se presenta la necesidad de expresar cualquier tipo de sentir. Y este se observa de manera verbal para comunicar, si tienen dolor, si están tristes, si están felices, etc. El factor ambiental determina el desarrollo y la adquisición del lenguaje. Si el medio ambiente es pobre en la interacción a través de la comunicación, se estará indicando de una forma de usar trastornos. Los trastornos que se pueden ocasionar podrían ser dislalia, disartria, distemia y disglosia, que son unos trastornos que estaremos viendo más adelante con la compañera Yesenia. Duración, que es cuando un ser vivo crece y se desarrolla, que ya lo mencionaron también, y también la organización del psiquismo, que son conjunto de funciones y procesos psicológicos. Se observa de una manera más exigente el que el adulto se comportamiento con el pequeño, convirtiéndose en su organizador. Todo esto debido a que los bebés son únicamente un conjunto de reflejos y movimientos que se muestran de una manera desorganizada, para lo que nosotros como adultos, como padres, como madres, estaremos guiando a nuestros hijos a lo que es una organización de todos estos gestos y sonidos y movimientos. ¿Para qué? Para que el niño se pueda comunicar mediante las sensaciones, las cuales son las bases de la emoción. Como mencioné hace un momento, los movimientos son los que rigen, ¿no?, en la expresión del niño, su comportamiento y todas aquellas pautas de comunicación. Creo que perdimos a Alexis, pero noto pues muy fluida su participación. Voy a considerar
son cuestiones técnicas, como lo dijeron, y si al final él puede terminar su participación, le vamos a dar oportunidad. Vamos a continuar con Brenda. Maestra, si gusta, pongo el audio que Alexis ya había preparado para prevenir esa situación. De hecho, no sé si quiera que lo compartas, toda su participación. Pero vamos a echarnos como 2 minutos, 2 veces tu participación. Si quieres, envíamelo a mí a mi WhatsApp, Brenda, no sé si ya perfecto, se lo envío entonces. Y lo evalúo. Compañera Joana, entonces continúe con las diapositivas, por favor. Mecanismos de adquisición e incremento de vocabulario. Los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos constantemente. Por tal motivo, el lenguaje humano se empieza a desarrollar desde el nacimiento, puesto que los progenitores utilizan diversos sonidos o palabras para comunicarse con el recién nacido. Como alcanzó a comentar mi compañero Alexis, el lenguaje no es algo que uno nazca con ello, sino que se va adquiriendo conforme uno convive con los demás seres humanos. Los niños comienzan a usar el lenguaje no porque tengan una capacidad de comunicación. Como les comentaba, no es algo con lo que se nazca, ellos lo van aprendiendo poco a poco. Lo aprenden por la necesidad de hacer saber lo que ellos necesitan. Por ejemplo, los bebés cuando tienen hambre, cuando tienen frío o que les duele algo, lo hacen saber mediante el llanto cuando están recién nacidos. Algunos factores que ayudan a la adquisición del lenguaje son la imitación, el reforzamiento y la construcción de reglas. La imitación se adquiere por el contacto con los progenitores, con el menor, pues estos expresan palabras, sonidos y gestos repetidos constantemente y esto ayuda al menor a adquirirlos para poder comunicar sus necesidades adquiriendo sus primeras palabras. Esto se da a partir de la lengua materna. Los progenitores, la mamá o el papá o la persona que esté en contacto con el menor, le expresan palabras repetidamente, por ejemplo, le enseñan un biberón y eso es un biberón, y el niño va adquiriendo ese tipo de lenguaje, y es mediante la imitación. En el reforzamiento, los adultos juegan un papel fundamental en este factor, puesto que son estos los que corrigen y apoyan al niño al momento de comunicarse. Esto se hace mediante la afirmación o corrección de alguna expresión. Se refuerzan los conocimientos del lenguaje. El adulto tiene la responsabilidad de corregir a los niños al momento de que se están comunicando, para que de esta manera aprendan el lenguaje de una forma correcta. En la construcción de reglas, durante el desarrollo y la adquisición del lenguaje, los niños van descubriendo por sí mismos algunas reglas de comunicación. Al expresar alguna oración, descubren si pueden tener errores como de tiempo, género y número. Si lo que expresan va de acuerdo a lo que hacen, esto sucede porque ellos crean su propia forma de acción, haciendo conjeturas. En esta etapa, los niños realizan sin darse cuenta hipótesis, puesto que practican mediante ensayo y error. En esta etapa, los niños aprenden a diferenciar el singular del plural, a saber si era ayer, mañana o hoy, en cuestión de tiempo, y a diferenciar entre lo masculino y lo femenino. Activa tu audio, compañera. Trastornos del lenguaje, diagnóstico y tratamiento. Se habla de trastornos del lenguaje infantil cuando los niños no desarrollan las habilidades de comunicación y capacidad de lenguaje con habilidad. Estos trastornos suelen ser más frecuentes en niños que en niñas y sus dificultades en cuanto a la comunicación aparece generalmente durante los primeros años de vida, especialmente cuando comienzan a hablar. Es importante resaltar que el diagnóstico y la intervención temprana son fundamentales para conseguir un desarrollo adecuado de las capacidades de los niños. El primer trastorno es el retraso simple del lenguaje. Consiste en un leve retraso en la adquisición del lenguaje, sin que haya una patología o causa que lo justifique. Es el trastorno del lenguaje más frecuente en la edad infantil y es muy común. Lo que suele ocurrir es que el niño en general comprende bien, pero le cuesta hablar. En casa debemos fomentar el diálogo, respetando su tiempo y modo de emisión, mantener conversaciones con el niño de manera habitual y agradable, y siendo comprensivos. El diagnóstico se basa esencialmente en la historia del cuadro y la exploración del niño, ya que lo importante es que un especialista, un pediatra, descarte que haya algún retraso o alguna enfermedad en el niño.
A veces el diagnóstico se confirma con el paso del tiempo, cuando por fin el niño comienza a hablar de forma fluida. Como les comentaba ahorita, el leerles, el contarles cuentos, el cantarles, es lo que hace que el niño desarrolle de manera adecuada su lenguaje, o si hay un retraso, esto es lo que le ayuda. Otro de los trastornos es la dislalia. Es un trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad de articular las palabras y es debido a malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en el habla. Algunos tipos son la dislalia evolutiva. El niño aún no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo hace de forma incorrecta fonéticamente. Remite alrededor de los 4 años de edad. La dislalia funcional se trata de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, sin que haya lesión o malformación de estos, ya sean anatómicos, neurolingüísticos o parálisis. La dislalia audiógena su causa radica en la deficiencia auditiva y confunde sonidos que presentan similitud acústica. Dislalia orgánica. Se denomina así al trastorno de la articulación causado por alteraciones, malformaciones de los órganos de la articulación y de origen no neurológico central, o bien puede referirse a lesiones del sistema nervioso central que afectan el habla, en cuyo caso se denominan disartrias. Diglosia, alteración de la producción de los sonidos del habla producidas por anomalías atómicas o malformaciones de los órganos implicados en su articulación. Es producida por una alteración de la forma, fuerza o movilidad de los labios. Por ejemplo, los niños que tienen labio o paladar hendido, frenillo labial superior corto, hipertrófico, cicatrices labiales. Aquí como nos muestra la imagen, el frenillo corto. Los problemas mandibulares, problemas del labio o paladar hendido. Debido a que la disglosia, el tratamiento es importante que se realice una intervención multidisciplinar, dada la naturaleza y carácter del trastorno del lenguaje. Debido a que la disglosia es un trastorno que afecta a diversas áreas del individuo, a través de la coordinación de un equipo de profesionales se consigue que el paciente pueda alcanzar un desarrollo normativo. Ahí tienen que intervenir los especialistas, realizar operaciones, cirugías para corregir este problema. La disartria son perturbaciones del habla causadas por parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla. Origen neurológico que ocasiona trastorno motor sobre la respiración, fonación, resonancia, articulación de la palabra y prosodia. Las causas son los accidentes vasculares cerebrales, tumores, parálisis cerebral, traumas craneales, infecciones, esclerosis múltiple, poliomielitis, etc. El tratamiento consiste en aumentar la fuerza con ejercicios repetitivos. Dice que es protrusión de lengua y mandíbula, elevación de lengua, extensión, apertura y cierre de labios. Ya cuando va con el especialista, pues ya le pone este tipo de ejercicios a los niños para poder apoyarlos en este problema. Control de la respiración, masajes, lectura de palabras que varían su significado en base a la sílaba que recibe mayor relieve dentro de la palabra, sea el acento prosódico. Disfemia es deterioro en la fluidez verbal, caracterizada por repeticiones y prolongaciones de los elementos del habla, tales como sonidos, sílabas, palabras y frases. El inicio del problema se encuentra entre los 2 y 5 años y el 90% es antes de los 6 años. Aparece cuando el niño está desarrollando sus habilidades comunicativas y evolucionando en los campos cognitivo y emocional. Las causas son alteraciones neuromusculares de los movimientos del habla, dificultades en la planificación y ejecución motora de la reacción, más lentos en tareas sensomotoras. Predisposición genética, o sea que si en la familia hay alguna persona, como le llamamos comúnmente tartamudos, el trastorno es 3 veces más común que en los no tartamudos. Se dice que se da más en niños que en niñas, 4 en 1 nos dice ahí en el ejemplo. Puede ser por alteraciones psicológicas, temperamento más sensible, o sea, niños más nerviosos, más cohibidos,
gran afectación ante ambientes de estrés, mayor tensión muscular, influyendo negativamente en el desarrollo del lenguaje. El tratamiento incluye escuchar atentamente a los niños, esperar a que tu hijo diga la palabra que está intentando decir, darle tiempo para hablar, darnos tiempo para hablar con nuestros hijos sin distracciones, habla lentamente, sin apuro, hablar por turnos y procura un ambiente de calma. Pues en conclusión, maestra, si nos damos cuenta, uno de los grandes beneficios o de las grandes, ¿cómo se puede decir? Lo que nos piden es que comunicación con el niño, por medio del juego, por medio del canto, por medio de la lectura, apoyar para fortalecer el lenguaje en el niño. Sería toda mi participación, maestra. Muchas gracias. Vamos a darle 3 minutitos, cuando mucho, a Alexis, si es que está ahí, para que él pueda cerrar su participación, para no dejarlo pendiente. Ahorita pudimos recuperar unos minutos y el tiempo es para él. ¿Está Alexis o no está? Porque no lo veo. No, bueno, entonces me voy a quedar con... maestro sigue batallando con su internet. Y pobre Alexis, es que se preparó mucho. Pero igual ya le pasé el audio. Sí, de hecho, duró como 3 horas para pasarse el audio que nos envió. Está bien, entonces yo con eso lo evalúo y también lo comparto con ustedes para que lo pongan ahí en el grupo y que se puedan quedar con la retroalimentación. Muy bien, muchas felicidades al equipo número 2, al final, sí. A pesar de tanta falla técnica. No, muy bien su participación, quiero felicitarles. Espero que el equipo 1 también haga un excelente trabajo, así como lo hicieron en su documento que integraron. Y pues el tiempo va a ser para ustedes, compañeros. Me mandaron a mí. ¿Quieren que yo comparta la pantalla o ustedes ya está ahí? Está bien. Sí, muy bien. Entonces, Anaí, tú compartes pantalla y el tiempo es para ustedes. Voy a silenciar esto porque si no van a escuchar a mi perrita que anda por aquí. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Marisol. Vamos a empezar con la unidad número 1, que es el equipo número 1, ¿sí? Vamos a hablar sobre las perspectivas de varios teóricos, que sería, en este caso, Piaget, Vygotsky, Chomsky, Brunner, Skinner y Pinker, ¿sí? Sobre la perspectiva del lenguaje y el pensamiento, pues bueno, el lenguaje es una de las capacidades humanas que más se debate y se ha generado pues mucha controversia pues entre varios teóricos, ¿no? En esa parte. En el caso de Piaget, Piaget defiende su postura diciendo que el lenguaje es innato, porque es una de las capacidades con las que ya se nace, y asimismo dice que el conocimiento y el pensamiento del desarrollo se desarrollan de una forma individual, debido a que en estos no interviene el medio ni el niño y no necesita ninguna guía para aprender. Él, en ese caso, pues Piaget pues, es un psicólogo epistemólogo suizo que sus bases se ha dado a conocer más por las bases de estudios sobre la inteligencia humana, y pues igual también habla pues del desarrollo cognitivo, pues igual ya eso más adelante lo vamos a revisar, ¿no? Por lo contrario, Vygotsky dice lo contrario de Piaget. Menciona que una persona puede adquirir conocimientos cuando está en contacto con su entorno y que tiene a una persona que lo guíe durante el trayecto, que es la parte pues del aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que menciona este teórico. Dice que el aprendizaje pues necesita un proceso de construcción individual, pero que al mismo tiempo también necesita la experiencia que se obtiene al entrar en contacto con el entorno. Por lo tanto, ambos procesos no pueden ser independientes uno del otro. En él comenta pues igual en la parte de Vygotsky, comenta pues igual también de una teoría, la teoría que él maneja, la teoría sociocultural, ¿sí? Que sostiene que los niños pues desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, que era lo que ahorita les estaba comentando. En el caso de Chomsky,
comenta en su teoría, habla del habla materna. Dice que se adquiere de manera automática. Los niños nacen con una capacidad innata para el habla, que son capaces de aprender y asimilar estructuras cognitivas y lingüísticas. La adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que sustituye la raíz esencial de cualquier idioma, habilidad que van desarrollando a través de sus experiencias y aprendizajes, independientemente de su contexto familiar o cultural, la parte por donde ellos estén rodeados, ¿no? En el caso de Brunner, él comenta de la parte de que hay diferentes modos de procesar y representar la información enfatizados durante varios periodos de la vida del niño. Él plantea que durante los primeros años la función importante es la manipulación física. Durante el segundo periodo alcanza un punto más alto entre 5 y 7 años. El énfasis se desvía hacia una reflexión y el individuo se hace más capaz para representar aspectos internos en el ambiente. Y en la parte del tercer periodo coincide en general con la adolescencia. El pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente del lenguaje, donde el individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con proposiciones como con objetos. Es decir, en este caso, según Brunner, los seres humanos han desarrollado 3 sistemas paralelos para procesar y representar información. Un sistema que opera a través de la manipulación y la acción, y otro a través de la organización perceptual y la imaginación, y un tercero a través del instrumento simbólico. En la parte de Pinker, él nos habla que el lenguaje es una ventana a la naturaleza humana. Una de las cosas más sorprendentes que hace la mente humana es adquirir el lenguaje. Buena parte de nuestras vidas está mediada por el lenguaje. A través de él explicamos lo que sabemos, compartimos nuestros conocimientos, nuestras emociones. El lenguaje también es una manera esencial y rigurosamente para entender lo que nos impulsa. El lenguaje no solo puede ser el sentido del pensamiento. Si fuera así, pues en este caso, pues los bebés serían incapaces de pensar, por lo tanto, pues igual serían incapaces de adquirir pues el lenguaje, ¿no? Y en la parte del teórico de Skinner, él fue pues un importante psicólogo inventor y manejó la parte de la teoría conductista. Él defiende de que las imitaciones es la capacidad infantil que sirve de motor que permite acceder al lenguaje junto con la necesidad de satisfacción de determinadas necesidades como beber, comer, jugar, en esa parte. O sea, son imitaciones que los seres humanos vamos adquiriendo conforme con las personas con las que estamos al lado. En este caso, pues igual los bebés, ¿qué es lo que hacen? Imitan pues a las personas que tenemos al lado, los más común pues a los padres. La que sigue, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Lilia Ruiz y yo vengo a hablarles de la relación entre pensamiento, el lenguaje y la cultura. Se tiene la idea de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana porque permite nuevas formas de pensamiento y adquisición de conocimiento, por lo cual veremos la relación entre el pensamiento, el lenguaje y los procesos de comunicación social desde el punto de vista de Piaget, Vygotsky y Brunner. Empezamos con Piaget. El lenguaje tiene su raíz en la acción. El desarrollo ocurre no a través del lenguaje, sino a través de la acción y los resultados de esta acción. Es decir, a medida que el niño explora su mundo físico y social, construye conocimiento. Este proceso lo desarrolla en el interior del individuo y es gobernado por él mismo. La fuente de las operaciones mentales no hay que buscarlas en el lenguaje, puesto que la cognición no depende del lenguaje para su desarrollo, sino que el desarrollo cognitivo está al principio relacionado con el desarrollo de una serie de esquemas sensorio-motores encargados de organizar la experiencia. Es decir, el pensamiento
está al principio, después el lenguaje lo transforma en acción. Seguimos con Vygotsky. En el desarrollo ontogénico, pensamiento y habla tienen raíces diferentes. En los niños, el pensamiento surge al comienzo independientemente del lenguaje. Por ejemplo, cuando los niños balbucean, gritan o dicen sus primeras palabras. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo del pensamiento. En el desarrollo del habla del niño podemos establecer con certeza una etapa preintelectual y en el desarrollo del pensamiento una etapa prelingüística. Hasta determinado momento, las dos líneas siguen caminos diferentes e independientemente una de la otra. Eso quiere decir que se van desarrollando de manera independiente. En un momento determinado, estas dos líneas se juntan. Momento en el cual el habla se hace, el niño se hace más verbal y el habla más racional. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia los primeros 2 años de edad, el niño activa su curiosidad acerca de las palabras y empieza a preguntar sobre lo que ve, sobre lo que escucha y por lo tanto hay un incremento en su vocabulario. Une palabras para formar oraciones de modo coherente. Brunner. Lenguaje y pensamiento son dos formas de comportamiento interrelacionadas, pero distintas en su origen y diferentes en su desarrollo. Es decir, el lenguaje, aparte de ser un sistema de denominación, está organizado de modo jerárquico. Cuenta con términos como forma o color que facilitan el desarrollo de los conceptos que encarna. Por ejemplo, la lengua materna adquirida por el niño a los 4 años de edad, mucho antes de la aparición del pensamiento operativo concreto, el niño puede emitir palabras y formar oraciones, pero no es capaz de organizar las cosas del mundo real o la experiencia. El pensamiento se acomoda al lenguaje. Reconoce que es preciso que haya un nivel mínimo de desarrollo mental previo al lenguaje, pero una vez que entra en función, modela aquel, haciendo posible que lleguemos a niveles más altos de pensamiento. Es decir, cuando el niño empieza a inspeccionar su lenguaje y vuelve a sus experiencias, a lo que ha vivido, para comprobar lo que dice o lo que ve, si es verdad o mentira. Brunner también sugiere que el niño sea instruido a través de una instrucción formal en la escuela, la cual resulta un elemento importante en el desarrollo del lenguaje y por ende cognitivo. En conclusión, el lenguaje es solo un aspecto muy importante en la cultura y es la cultura de la persona la que ha de transmitirle las técnicas para ir más allá de la formación, dada que es el objetivo de la cognición. De acuerdo con Vygotsky, el conocimiento es un fenómeno profundamente social y este fenómeno moldea las formas que el individuo tiene disponible para pensar e interpretar el mundo. En esta experiencia, el lenguaje juega un papel fundamental en una mente formada socialmente, porque es nuestra primera vía de contacto mental y de comunicación con otros, y representa una herramienta indispensable para el pensamiento. Porque el lenguaje representa un puente entre el pensamiento, entre el mundo sociocultural y el funcionamiento mental del individuo. Cuando nosotros en nuestra acción docente ponemos actividades para desarrollar el lenguaje en el niño, estamos activando su conocimiento, o sea que aprende más por el lenguaje. Hola, buenas noches. Soy Ángeles González y mi tema es los componentes del lenguaje. Compañera, ¿me ayuda con la...? Gracias. Forma incluye el fonológico, morfología y síntesis. Forma tiene que ver con las frases que el niño emplea y comprende y si estas están debidamente estructuradas o no. También es el tipo de palabras que componen esas frases, sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios.
En el contenido se refiere a la semántica, tiene que ver con las palabras y su significado, así nos fijaremos en cómo es el vocabulario que emplea y qué comprende el niño, así como si sabe relacionar unas palabras con otras. En el uso encontramos a la pragmática, que tiene que ver con el uso social del lenguaje. Nos fijaremos si el niño saluda y se despide y cómo lo hace. Si se expresa deseos o necesidades y cómo lo hace. Si utiliza el lenguaje para pedir o para contar algo. Si expresa rechazo, gestos, emociones. Si sigue una conversación. Si respeta los turnos y se escucha a los demás. Esta es una tabla. Nada más es demostración porque debido al tiempo no me va a dar tiempo para exponerles todo. Es sobre los desarrollos de los componentes del lenguaje por etapas, desde el nacimiento hasta los 7 años, donde solo me enfocaré en el componente, en el morfosintáctico, que es pues como su nombre lo indica, es el morfológica y la sintaxis. Ok, entonces esa es desde el año hasta los 18 meses. Comienza la etapa de las emisiones de las palabras, las cuales son utilizadas para referirse a objetos, así como para expresar significados. Ejemplo, cuando el niño está enfrente de un vaso de agua, su mensaje lo podemos interpretar a que quiere beber agua. A los 18 meses de edad inicia la etapa de la emisión de 2 palabras, donde el niño ya es capaz de combinar 2 elementos referidos a una misma situación. Ejemplo, que papá, agua. Expresa a su padre el deseo de beber agua al decir papá, agua. Aproximadamente a los 22 meses inicia su lenguaje. Espérenme un momentito. Tengo fallas técnicas. Ok, entonces llegaremos a la siguiente compañera. La fonológica, yo sinteticé esto. Ya lo había hecho mi compañera en la fase lingüística, pero yo ya la había puesto y lo continué. La fonológica se refiere a las unidades básicas de sonido, fonemas que se usan en un lenguaje o reglas para combinarlos. Aspectos del significado, la semántica con sentido de interpretación. La morfológica estudia las estructuras de la formación de las palabras. La semántica estudia la formación en que se combinaron las palabras para formar frases y oraciones significativas. Esa es la sintaxis, me equivoqué, compañeras. Son los nervios, maestra, y me disculpan. Y eso que lo repasé muchas veces. La siguiente, compañera, las siguientes 2. Las pragmáticas son las reglas del lenguaje que nos permiten hablar correctamente. Estos son los componentes del lenguaje. Muchas gracias. Espero haber sido muy clara y muy asertiva en mi exposición. Bueno, seguimos con el desarrollo de la función simbólica del lenguaje. De acuerdo a la teoría de Vygotsky, quien nos dice que la función simbólica nace a través de la interacción social, donde el niño con el adulto usa objetos de un juego simbólico ejecutando acciones o gestos. Mientras que otros teóricos, lo que es Elkonin y Soloveiva y Quintanar, ellos consideran que la función simbólica puede desarrollarse mediante el dibujo, lo que es los roles sociales, la dramatización, la pintura, los juegos de mesa, deportes, etc. Todo esto se deduce finalmente en un contexto social, lo que más bien es una actividad verdadera donde la condición del desarrollo es simbólico. Para lo cual se considera que también desarrollar la función simbólica es en lo más apropiado del preescolar, es el rol social.
o consideran que influye mucho las imágenes, la transformación de gestos, que determinan mucho la adquisición de la conducta del niño. Es necesario también un trabajo sistemático de interacción propia por el adulto usando niveles o métodos de niveles de formación, donde puede ayudar al niño a desarrollar sus psicologías, como puede ser su autonomía, su seguridad, su relación social, ciertas capacidades que le ayudan a desenvolverse más en el medio ambiente o en cualquier parte. También tenemos por acá, es importante, dice, desarrollar los niveles de acción, como vienen siendo los materializados. Dice que se refiere cuando el uso del objeto previo de un objeto, las acciones ilimitadas de objetos como sustituto de otros, donde el niño propone antes de una actividad, propone a un objeto. Pues en este caso podría ser cuando el niño usa, por decir así, piedras para representar monedas. También el nivel perspectivo dice que es la formación de imágenes internas de los objetos y símbolos, la representación del plano gráfico, realizando imitaciones de símbolos que independientemente el que te dice. Eso quiere decir cuando alguien, él quiere expresar, lo hace y permite que a través del dibujo él comunique lo que él piensa y que fácilmente otro le puede entender. Y a nivel verbal, eso es considerado cuando alguien le dice, realiza algún gesto o una palabra, realiza el gesto dependiendo de la palabra que le asigna. Eso viene siendo el nivel verbal. Siguiente, compañera. Dice que otro punto muy necesario de los niveles de desarrollo simbólico es la implicidad emocional. Se refiere cuando el niño imagina las acciones en la institución y realización con propiedad y seguridad. Esto se refiere también cuando, por ejemplo, un niño toma una escoba y la convierte en caballo. El niño incluso galopea, imita el sonido del caballo y propone esa acción, o sea, considerando que es un animal. Dice, cabe mencionar que en evaluación psicológica y psicométrica y neurológica no se usan las preguntas que permiten de manera específica el valor de la simbología. Es por ello que se caracterizan los niveles de adquisición, los cuales nos ayudan a conocer el nivel simbólico que se encuentran y de qué manera propiciar nuevas metodologías para medir de manera gradual la simbología. Uno de ellas sería la caracterización de los niveles materializados, perspectivos y verbal de la función simbólica, lo que mencionamos antes. Otro sería determinar las acciones simbólicas. En estos niveles se encuentran en la zona del desarrollo actual o el próximo, donde es importante la interacción del docente y el apoyo para lograr su avance. El tercero sería señalar las dificultades que surgen durante la evaluación psicológica en el contexto de la edad personal. En este caso es cuando el niño todavía, él puede hacer cualquier cosa por sí solo, puede ir al baño, puede tomar agua, como se dice, se puede relacionar con los demás, puede tener autonomía, y en sí, eso se va a ir señalando en este caso. Siguiente compañera, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anaí y a mí me tocó construcción de conceptos, desarrollo de memoria y solución de problemas. El aprendizaje en edad escolar tiene su base en las habilidades cognitivas, siendo estas procesos mentales, por los cuales conocemos y entendemos el mundo que nos rodea. Procesamos información, elaboramos juicios, tomamos decisiones, comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Los procesos cognitivos básicos en los primeros años de vida son la percepción, la atención y la memoria. La percepción, capacidad para percibir el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, que son visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Sensaciones que se organizan e interpretan a través de receptores sensoriales. No sé si hemos visto cuando el niño de edad chica, de meses, se mete los objetos a la boca, tiene que tentar, tiene que tocar todo. Decimos los terribles 2 años, los terribles 1 año y medio, porque todo quieren tocar, todo quieren tomar, porque esa es su etapa. La atención, para que se desarrolle la percepción, es necesario los procesos de atención, capacidad de focalizar sus percepciones. Los niños van aumentando la atención dependiendo en qué etapa de su desarrollo se encuentran.
creo que de los 5 a 6 es 1 hora y media, más chicos son de media hora y así se va aumentando y reduciendo, depende en qué etapa se encuentra el niño. Memoria. Nuestra conducta y desempeño intelectual se manifiesta gracias a la memoria, proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. A esto viene el proceso de resolución de problemas. Es muy amplio. Son aquellas tareas que exigen procesos de razonamiento relativamente complejos y no de asociar o de manera rutinaria. Se nos presenta un problema cuando se acepta una tarea, pero no sabemos de antemano cómo realizarla. Para poder solucionarla, se ponen en marcha procesos de razonamiento. Explicación del concepto. Un niño puede captar un problema y visualizar la meta establecida en una etapa temprana de su desarrollo, ya que las tareas de comprensión y de comunicación son esencialmente similares para el niño y para el adulto. El chiste está en que la formación de concepto en edad preescolar, un niño enfoca los problemas como un adulto, pero la diferencia está que cuando opera con conceptos, la solución va a ser diferente. A un niño y a un adulto se les puede presentar el mismo problema, abrir la puerta. Un adulto, como ya tiene más desarrollado, pues ya sabe cómo abrirla, pero un niño no. Sabe que quiere abrir la puerta, pero aún no sabe cómo. Él va a solucionarlo, va a razonar, va a buscar la manera de abrirla. Los estudios de Piaget demostraron que la introspección comienza a desarrollarse solo durante los años escolares. Este proceso tiene mucho en común con el desarrollo de la percepción externa y la observación en la transición de la infancia a la niñez. Cuando el niño pasa de la primitiva percepción sin palabras a la percepción de los objetos guiada por una percepción en términos de significado expresada oralmente. De modo similar, el escolar pasa de la introspección no formulada a la verbalizada. Percibe sus propios procesos psíquicos como significativos. Yo tomé un diplomado donde decía un doctor neurólogo en pediatría que un niño cuando nace es como un celular nuevo que acabas de comprar, que tiene toda la información genética de tu papá y de tu mamá. ¿Cómo se va a desarrollar? Dependiendo en qué contexto esté ese teléfono. Es una comparación absurda, pero se me hizo interesante. Las aplicaciones que baja es todo lo que va a integrar el niño nuevo para la solución a lo que se enfrente. Es como un celular, tú lo tomas y tienes su memoria básica. Dependiendo en el contexto en que se desarrolle ese celular, van a ser sus necesidades que se van a ir integrando poco a poco para su función. Y esa sería mi participación. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe y les voy a hablar sobre el periodo sensoromotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La siguiente. Jan William Fritz Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo que nació en 1896 y murió y falleció en 1980 a la edad de 84 años. Sus estudios en el desarrollo de las teorías intelectual y cognitiva fueron una fuerza transversal en el campo de la psicología y en la educación. Piaget desarrolló la teoría cognitiva que consiste en la organización de procesos mentales, resultados de la maduración biológica y de las experiencias, y con ella desarrolló las cuatro etapas. La siguiente. La primera etapa que desarrolló fue el estadio sensoriomotor desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa, una de las características principales es el egocentrismo, ya que le impide al niño distinguir de su perspectiva de los demás. Otra característica que también desarrolló Piaget en esta etapa fue la reacción circular, que se refiere cuando el niño tropieza con nuevas experiencias causadas por la actividad motora.
que es circular. Aquí es cuando el niño intenta producir una y otra vez ese mismo acontecimiento, permitiéndole crear y adaptar esquemas nuevos. Y como sabemos que la diferencia de un recién nacido a un niño de 2 años es muy amplia, Piaget en esta etapa la dividió en 6 subetapas, que es la ejercitación de reflejo, de 0 a 1 mes. En esta etapa los niños utilizan la conducta refleja, que responde de manera indiscriminada a estímulos exteriores. La segunda subetapa fue reacciones circulares primarias. En esta subetapa, el niño empieza a realizar conductas voluntarias para repetir acciones que le parecen placenteras, como por ejemplo el tocar un objeto o succionar su puño. La tercera son reacciones circulares secundarias, de los 4 a los 10 meses. Repiten acciones placenteras que no involucran su cuerpo nada más, sino que también a los objetos, ya que en esta etapa ya desarrollan ciertas habilidades como poderlos tocar, manipular o tomar. La cuarta subetapa son coordinación de esquemas secundarios, de los 10 a los 12 meses. Aquí se producen 2 importantes cambios cognitivos. El primero es que pueden realizar conductas intencionalmente con un fin, gracias a la adquisición de suficiente práctica con una diversidad de esquemas que ya han coordinado. Y la segunda característica es que existe la comprensión del objeto de permanencia. Pueden buscar objetos ocultos de forma voluntaria. La quinta subetapa es reacciones circulares, terciarias, que es de los 12 a los 18 años. Los niños en esta etapa ya no repiten conductas que los lleven a resultados familiares, sino que buscan diferentes resultados, producciones y variaciones, lo que les permite mejorar problemas sensor y motor. Además de que, por ejemplo, un ejemplo sería como colocar una pieza en una abertura de su misma forma. Y por último está el comienzo del pensamiento de 18 a 24 meses. Los niños desarrollan la habilidad de elaborar oraciones, imágenes internas de objetos ausentes o de acontecimientos pasados, que les permite resolver problemas a través del medio simbólico. La siguiente. La etapa número 2 es el estadio preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. Y una característica principal es el egocentrismo preoperacional. En esta etapa se dice que los pensamientos de los niños son egocéntricos, ya que debido a la incapacidad de ver una situación ajena, de un punto de vista ajeno, perdón, por lo tanto el niño asume que las demás personas oyen y sienten lo mismo que él. En esta etapa también se desarrolla el juego simbólico y el animismo. El juego en esta etapa es paralelo, ya que pueden estar en una misma habitación, pero cada quien ¿Qué pasó con María Guadalupe? ¿Se salió? También es de Choice. ¿Quién está revisando las diapositivas del equipo 1? Anaí. Ok, Anaí. ¿Cuántas diapositivas le restan al equipo? Queda por participar una compañera maestra, nada más que tuvo problemas también con su internet y la tengo ahorita vía telefónica, no sé si se logre escuchar su voz para que ella exponga lo suyo. Si quieres vamos a ver si se puede. Ok. Anaí, ¿puedes poner la diapositiva de Ana Casi, por favor? Ya regresé. Bueno.
Ya regresó María Guadalupe. Ahí están, es las 5. Ay, regrésate. Es que tengo problemas, Entonces, María que Guadalupe. concluya María Guadalupe y todavía tenemos tiempo para la otra compañera. Vamos a estar muy barriditos en el tiempo. Adelante, María Guadalupe, concluye, por favor. Es la diapositiva anterior, compañera. Ahí. Les decía que en esta etapa se desarrolla el juego simbólico y el animismo. El juego en esta etapa es paralelo, ya que los niños pueden estar en una misma habitación, pero no interactúan. Y en el juego simbólico, los niños juegan a ser alguien que no son. Como por ejemplo en imagen tenemos que la niña está interpretando a una doctora. Esto les hace al mundo más justificado. Y el animismo es cuando ellos creen que los juguetes tienen vida, pues, o que tienen sentimientos. Se pierde la creencia. La creencia va desapareciendo gradualmente hasta que los niños comprenden que solo los animales, las plantas y los seres vivos estamos vivos. Perdón. La siguiente. La siguiente. Estadio de las operaciones concretas. Estadio de las operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. En esta etapa, considerada como la transición entre el pensamiento preoperacional y el pensamiento operaciones formales, adquieren habilidades cognitivas, como lo son la conservación, la clasificación y la seriación. En esta etapa ya se cree que el niño es lo suficientemente maduro para usarlo. La siguiente. Estadio de las operaciones formales, de los 11 a los 12 años en adelante. Esta es la etapa final del desarrollo cognitivo. Y en ella, el niño ve el mundo tiene más desarrollada la visión del mundo, es más abstracta y utiliza la lógica formal. Y con ella se desarrollan habilidades cognitivas como son el razonamiento hipotético deductivo y el pensamiento proporcional. Sería todo. Marisol, adelante, que la compañera pone ya el teléfono para escuchar su participación. Ok. Ahí están acá, sí. Ok. A mí me tocó el tipo de pensamiento y su manifestaciones de las prácticas sociales del lenguaje. Eso pertenece a una parte de estudios históricos acerca de la adquisición del lenguaje. También pertenece a unas condiciones que son necesarias y suficientes para que el proceso de adquisición del lenguaje pueda ocurrir. También profundiza los elementos que permiten a las personas adquirir experiencias para recibir un lenguaje. Manifestaciones en las prácticas sociales del lenguaje, educativo e inductivo. Parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular, inductivo. Proceso en el que se razona de lo particular para llegar a lo general. Creativo y iniciado. Facultad asociada, imaginación, suelta, libre, rompe límites, elimina estructuras. ¿Listo, Nakasi? Sí. ¿Sería todo, maestra? ¿Esa diapositiva sería todo lo de ella? Nakasi, ¿no te falta otra diapositiva? Pues, ¿cuánto refiero niñas, dos, no? ¿Tipos de pensamiento y las manifestaciones? Déjame ver. Pensamiento y lenguaje. Pues es la última participación. Esta es la última participación, maestra. Ok. Tenemos 4 minutos para cerrar. Me gustaría hacer algunos comentarios. Primero, pues felicitar a los dos equipos. Realmente se esforzaron. Esto de tomar clases en línea, pues corremos el riesgo de que
no podamos llegar, de que se fue la luz, de que no hay internet. En el caso de la última compañera que participó, pues fue muy creativo de ponerle al teléfono, el caso de Lidia, pero valoro mucho la participación y el esfuerzo que hicieron todos y cada una de las compañeras y el compañero que expusieron. Realmente los trabajos de los dos equipos estuvieron muy, muy completos. Por ahí miré algunos pequeños vacíos y noté que algunos hicieron un poco de copy-paste, pero la información que pusieron pues era información buena, digna de compartir y está bien, por eso se las paso. Y ahorita el desenvolvimiento que tuvieron cada una de ustedes en la exposición y también contando a Alexis fue muy, muy buena. Hay mucho que opinar sobre el tema, tenemos muy, muy poquito tiempo, pero quiero decirles que tanto la participación del equipo 1 y el equipo 2, pues obviamente llevaba una finalidad. La finalidad que ustedes tuvieran primeramente bien el concepto y el manejo de todas las teorías que se han dicho en torno al desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Quiero decirles que todas las teorías son importantes, tienen algo rescatable y que depende de ustedes qué parte van a tomar de cada uno de los teóricos para que lo puedan aplicar en su cotidianidad. No únicamente en el espacio laboral, sino en sus propias vidas, porque me imagino que algunas de ustedes ya tienen hijos, tienen hijas y que están viendo o que vivieron esos procesos, esas etapas que cada una de sus compañeras, y me voy a enfocar sobre todo en María Guadalupe, que María Guadalupe abordó esta parte muy, muy claramente por las etapas que pasan pues la personita, ¿no? La personita para adquirir el lenguaje. Y algo que también quiero nada más puntualizar es que todo es importante, tanto las cuestiones neurológicas, tienen que ver acá con el cerebro, cómo tiene que estar todo perfecto aquí, como la cuestión fisiológica, todo este sistema que compañeras del equipo número 2 explicaron, que una anomalía en cualquier parte del cuerpo pues ya puede afectar para el desarrollo del lenguaje, pero que también es muy, muy importante y que lo pudimos ver ahorita en alguna de las participaciones de las primeras compañeras de la unidad 1, cómo esta cuestión sociocultural influye mucho en el desarrollo y en el enriquecimiento del lenguaje. Pero que también les quede muy, muy claro que puede haber muchísimas funciones del lenguaje, pero la función principal es la resolución de problemas que cada uno y cada una de nosotros va a tener a lo largo de su vida. Y obviamente algo muy, muy importante que tiene que ver con la socialización, con pues esta cuestión que tiene que ver con la comunicación, tanto intrapersonal como interpersonal. Entonces, podemos decir muchas cosas, estamos sobre tiempo. Yo creo que la próxima sesión vamos a tener oportunidad de profundizar por lo menos 30 minutos más en generar debate. Yo nada más para concluir, porque ya estamos en el minuto 30, decirles que se esfuercen, de nuevo decirles que se esfuercen en sus foros. Al concluir esta sesión, a partir de mañana yo ya voy a poner atención a los foros, porque dependiendo de la participación de ustedes en el foro, de ustedes personalmente, no, si quieren generar esa discusión, adelante, pero yo quiero ver en su propia participación qué es lo que retoman de cada una de las unidades. Y en función de eso, de lo que ustedes pongan, yo voy a exonerarles, como les dije, la cuestión de la actividad final. Puedo ver su desarrollo en cuanto a su participación en el foro. ¿De acuerdo? Pues no me resta más que felicitarles, decirles que las espero puntuales, sobre todo al equipo número 3. La próxima sesión, igual a todas y a todos ustedes, porque también su presencia aquí va a influir en esa cuestión de que no hagan el trabajo final. Yo tomé asistencia de quienes estuvieron de una u otra forma, porque yo soy flexible y soy consciente de que a lo mejor nos falló el internet y me tuve que comunicar por teléfono, pero hice el esfuerzo por estar. Entonces necesito su presencia aquí. ¿Sale? Pues buenas noches, no hay tiempo para
para más, pero Buenas noches, maestra. Vamos a tener. Gracias. Buenas noches, gracias, Buenas maestra. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Muy bien lo hicieron todos. Felicidades a todos. Lo hicieron muy bien. Adiós. Buenas noches.